Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Esperamos que hayáis disfrutado del cóctel, del café, de los encuentros y sobre todo hayamos recargado pilas. Esperamos sobre todo que os haya gustado muchísimo la paella valenciana y que la hayáis disfrutado. Y vamos a dar paso con eso a la cuarta mesa, que partiendo de los datos relativos a la mayor presencia de mujeres en el ámbito del derecho tiene como objetivo debatir a eso que significa que exista un verdadero liderazgo de las mujeres en ese ámbito. Para moderar esta mesa vamos a contar con la vicepresidenta de la asociación, Ana Caro, que estará acompañada por 3 juristas excepcionales, Teresa Rodríguez, María Ángeles Guerbos y María Esther Pilar. Un cartel de muchísimo nivel que estamos seguros que Ana le sacará todo el jugo. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sé que estabais tan a gusto allá afuera, pero tenemos que continuar y sobre todo os tenemos que pedir lo primero un poquito de disculpas, ¿vale? Porque nuestra primera interviniente, Teresa, tiene que coger un vuelo y tiene que salir de aquí antes de las 4 de la tarde y son menos 20 pasadas, no digo más. Entonces, hemos tenido que cambiar el orden de todo. De hecho, no habéis estado presentes, pero ya las he entregado las donas de agua y nos hemos hecho la foto y todo. Hemos empezado al revés. Esto es economía circular, una de las cosas que hago yo en mi trabajo. Bien, pues en lo que hace a esta mesa, y no me quiero entretener mucho porque si no Teresa no va a poder hablar, yo creo que es muy importante, como en todo lo que estamos hablando en el día de hoy y solemos hablar a lo largo de todos nuestros congresos y de nuestras jornadas, es que tenemos que tener datos para poder discernir, para poder evaluar y para observar dónde están los extremos positivos, los extremos negativos y cómo adoptar decisiones para cambiar estos extremos. Bien, por eso yo preparando esta mesa que se me ocurrió porque mi profesión y mi impronta y mi formación es de jurista, pues decidí abordar el asunto viendo los datos que tiene el Consejo del Poder Judicial, los datos que tiene el Instituto de las Mujeres, los datos que tiene el Ministerio de Universidades y los datos que tiene el Instituto de Estadística. Y en todos ellos, resumiendo, nos abocamos a una idea. También en el ámbito incluso de la parte educativa, que también vimos en la mañana, observamos cómo hay un montón de mujeres que ya desde su formación adoptan la decisión de ser juristas, después abocan por ir a una profesión relacionada con el derecho, bien sea investigando, bien sea dando docencia, bien sea siendo abogado, siendo fiscal, siendo magistrada, etcétera. Y por lo tanto vemos que efectivamente tienen esa tendencia. Hay una mayoría. ¿Qué ocurre después? Lo que nos comentaba esta mañana nuestra presidenta, que cuando empezamos a escalar en el escalafón, nunca mejor dicho, observamos que empiezan a decaer las melenas y las sonrisas de mujer y aparecen unos señoros muy feos en casi todas las fotos que tenemos en prensa, en televisión y en otros lugares. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que revertir. Y para ello, yo quiero contar con estas 3 mujeres para que nos cuenten cuál es su experiencia, cómo han llegado donde están y si de verdad tenemos esos suelos resbaladizos, esos techos de cristal que yo ya algunas veces llamo de hormigón y por ello, quiero hacerles varias preguntas. La mesa estaba dispuesta para hacerles una primera consulta, una primera pregunta general a cada una de las 3. Como Teresa tiene que abandonarnos muy rápidamente, le voy a hacer las 2 preguntas, ¿de acuerdo? Así ella interviene y luego ya puede marchar. Te agradezco, Teresa, muchísimo que hayas hecho este esfuerzo por estar con nosotras. La primera pregunta es: ¿cuáles son los techos de cristal y esos suelos pegajosos que te has encontrado a lo largo de tu vida laboral? Y después, para que no haya interrupciones, ¿cómo ha contribuido y cómo puede contribuir la perspectiva de género en mejorar la calidad del derecho europeo? Sin más, Teresa, por favor.
Muchísimas gracias, Ana. Buenas tardes a todas. Un auténtico privilegio estar aquí con vosotras y siento particularmente tener que abandonar la sesión de una manera tan abrupta porque tengo que tomar un vuelo. Me gustaría compartir con vosotras, sobre todo, no tanto desde mi perspectiva como catedrática de Derecho Mercantil, sino fundamentalmente desde una posición que, al tener un componente más institucional y de liderazgo, que es la presidencia del European Law Institute, de alguna manera muestra de forma más clara una serie de elementos que tienen mucho que ver con la preocupación y la pregunta que me hacía Ana. Esta organización es una organización internacional que tiene 2.000 miembros, que representan todas las vocaciones jurídicas en 64 países y 200 miembros institucionales que incluyen Parlamento Europeo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Naciones Unidas, UNIDROIT, todas las asociaciones de jueces, de magistrados, de abogados, la International Bar Association, hasta 2.000 miembros. Es decir, que prácticamente es lo que llamamos nosotros la voz de la comunidad jurídica internacional. Cuando abordamos la preocupación de los techos de cristal y los suelos pegajosos o resbaladizos en ocasiones, yo creo que tenemos que tener en cuenta que hay 3 dimensiones que no todas ellas se encuentran siempre como obstáculos para nuestro desarrollo. 3 dimensiones que son, como sabéis muy bien, los pensamientos, es decir, los estereotipos, los sentimientos, es decir, los perjuicios, y, en tercer lugar, las acciones, es decir, la auténtica discriminación. ¿Dónde me he encontrado generalmente obstáculos en este contexto? En los 2 primeros. Es decir, fundamentalmente juegan en contra los estereotipos y los prejuicios. No tanto las acciones, he de deciros. No me he encontrado con techos de cristal y no me he encontrado con otros suelos pegajosos que no sean aquellos que te prejuzgan o que predeterminan una serie generalmente de atributos más vinculados a la vulnerabilidad que a la fortaleza, muy vinculados ya no solo a ser mujer, sino, me imagino que os habrá pasado, a la edad. Es decir, he notado una sinergia muy perversa de edadismo y género. Y esto es interesante porque esto quiere decir que en ocasiones nos preocupa con razón la dimensión de las acciones, es decir, nos preocupan las acciones que discriminan, que de manera efectiva discriminan, los auténticos techos de cristal, y sin embargo nos tenemos que dar cuenta que en muchas ocasiones las oportunidades se pierden o se llega a ellas demasiado tarde por estas otras 2 dimensiones. Porque hay estereotipos de mujer joven y, por tanto, superficial y banal, y hay prejuicios, es decir, hay percepciones que nos hacen colocarnos generalmente en un segundo lugar. Lo habréis escuchado recientemente, dada la situación geopolítica actual, ¿no?, en la que multitud de organizaciones se encuentran en una situación crítica desde el punto de vista presupuestario y organizativo, organizaciones como, por ejemplo, Naciones Unidas. Y un interesante artículo planteaba cómo, cuando las instituciones están en un momento de crisis, se suelen designar mujeres para puestos de dirección. Y esto se interpretaba de una manera, pues quizá demasiado diferente como para no tenerlo en cuenta. Por un lado, que era intencionado, pero que era intencionado pensando que, ya que va a caer, que caiga en manos de una mujer. O, en ocasiones, considerar que la mujer tiene esa capacidad de resiliencia y, por tanto, de recuperar sin necesidad de presumir de ese placer, ¿no?, de estar en el cargo, sino todo lo contrario, esa responsabilidad de lograr que la organización salga adelante precisamente cuando es complicado. Eso con respecto a la primera pregunta que me planteabas, ¿no? Yo creo que los problemas están en los estereotipos y están en los prejuicios, y estamos solo resolviendo las acciones. ¿Cómo cambia la perspectiva de género? El European Law Institute, como organización jurídica internacional, aborda todos los ámbitos del derecho y plantea de una manera, en ocasiones temática y en otras transversal, multitud de cuestiones vinculadas con el derecho. ¿Qué ha aportado la visión de género? 3 cosas: diversidad, sensibilidad y transversalidad. Por tanto, para mí, la perspectiva de género no es un eje temático, no es necesariamente un grupo de trabajo de perspectiva de género, sino que es una actitud ante la sociedad actual. Y en una situación tan complicada como la que estamos en la geopolítica internacional, falta muchísima sensibilidad. Sensibilidad ante el débil, ante el vulnerable, ante el diferente. En segundo lugar, diversidad, esa capacidad de aunar
posiciones diferentes. Y en tercer lugar, esta visión transversal del mundo, ¿no? Esta sensación de que los temas son temas que merecen la pena porque tienen un impacto que va más allá de nuestra visión, va más allá de nuestro entorno particular. Para mí, la perspectiva de género es fundamentalmente transversalidad, es diversidad y es sensibilidad. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, es una suerte contar con tu experiencia desde el punto de vista europeo, me parece algo fundamental. Y además me ha gustado mucho la primera de tus respuestas, porque cambias un poco la perspectiva de cómo analizamos esto que hemos dado en llamar esos suelos pegajosos y esos techos de cristal. Así que te agradezco sinceramente que al menos hayas podido dejar tu impronta en este nuestro congreso y sin más la tenemos que despedir. Un fuerte aplauso, por favor, para Teresa. Buen viaje. No te olvides la dona. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora nos quedamos en tres, ¿eh? Pero bueno, dos mujeres extraordinarias también que tenemos aquí y que a ambas os voy a hacer la misma pregunta inicial que le he hecho a Teresa, ¿no? ¿Qué os habéis encontrado vosotros en vuestra vida profesional principalmente? ¿Qué atajos habéis podido seguir o no? ¿Qué obstáculos habéis encontrado o no? Y ¿quiénes lo han causado? ¿Quiénes han sido los causantes o las causantes? Porque a veces tenemos esa forma inadecuada de interpretar esos obstáculos que tenemos por ser mujeres. Y por lo tanto me gustaría que cada una, desde un punto de vista, el punto de vista más de la academia, de la investigación, el punto de vista de la carrera judicial, cómo lo habéis vivido y cómo lo habéis sentido sobre todo. Porque la experiencia de cada una de vosotras seguro que ilumina y sirve a muchas de las que estamos aquí. Por favor, Esther. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y 30 segundos para dar las gracias a la organización por esta invitación a esta mesa redonda. Tengo el privilegio de pertenecer a la carrera judicial porque la carrera judicial es una carrera altamente feminizada. De hecho, el 59% de los miembros de la carrera judicial son mujeres. Sitúa la presencia de la mujer alrededor del 59%, 5 puntos más de la media europea. Y he traído datos que corroboran esta realidad y además esta realidad que se viene produciendo en los últimos 30 años. Pero ya viniendo más al presente, en los nuevos jueces, la nueva promoción de jueces, cuya entrega de despachos fue en el mes de febrero de este año, eran 121 integrantes de la nueva promoción, 85 mujeres y 36 hombres. Pero además, en la escuela judicial, la formación en la escuela de los compañeros que han aprobado la oposición, pero que todavía no son jueces y que tienen que completar su formación en la escuela judicial, que comenzó en marzo de este año, son 75 mujeres y 46 hombres. Esto es una realidad. Pero ahora vamos a los techos de cristal, porque esto es todo el cuerpo que forma la carrera judicial, pero luego llegan los nombramientos para las presidencias de audiencia, presidentas de sala, presidencias de TSJ y magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo es la más alta magistratura del Estado. Pues bien, aquí permitidme que barra para casa, porque ahora como miembro del Consejo son los que estamos realizando los nombramientos, creo honestamente, y traigo datos que lo corroboran, que estamos revirtiendo o estamos intentando revertir esta situación. En el primer año de nuestro mandato fueron convocadas 161 plazas judiciales de nombramientos de presidencias de nombramiento discrecional. Se presentaron 171 candidaturas. De estas 171 candidaturas, 659 eran hombres y 418 mujeres. Entonces, es cierto,
las mujeres se postulan en menor medida que los hombres a estos cargos de nombramiento discrecional. Tenemos ahí, pues, un campo de trabajo para seguir estimulando y seguir trabajando para que esta participación de las mujeres se revierta. Pero, ¿cuál ha sido nuestra intervención del Consejo? De los nombramientos, del 93 han recaído en hombres y 67 en mujeres. Quiere esto decir, y de esto nos sentimos particularmente orgullosos en el Consejo, y yo particularmente me siento satisfecha como mujer y como jurista. La tasa de nombramiento de mujeres es del 2,8%, superior a la tasa de participación de las mismas. Quiere esto decir que hemos hecho un esfuerzo para corregir esa menor participación de las mujeres en los puestos de nombramiento discrecional. Y solo hay que mirar las presidencias de las audiencias provinciales. Yo fui nombrada presidenta de la Audiencia Provincial en el año 2019. Éramos 7 presidentas de Audiencia Provincial en todo el territorio. En la actualidad son 17, con los nombramientos de esta misma semana. Y lo mismo sucede con los Tribunales Superiores de Justicia. En la actualidad sí que es verdad que ahí tenemos que corregir, porque de las 17 presidencias de TSJ, solamente 4 presidencias son ocupadas por mujeres. Pero bueno, teniendo los datos, yo soy optimista porque creo que en lo que nos queda de mandato del Consejo, pues podremos seguir revirtiendo esa situación. Y vuelvo al principio, el dato fundamental de que la carrera judicial es mayoritariamente femenina. Muchísimas gracias, sobre todo, no solo por el ejemplo que estáis dando como consejo, porque eso es un ejemplo, un espejo, siempre lo digo. El empleo público y el espacio público es espejo para el ámbito privado y, por lo tanto, tenemos que trabajar en aras a que ese espejo sea lo más limpio posible. Así que muchísimas gracias por ese esfuerzo que estáis haciendo con esas políticas para que, de verdad, cuando hagamos el Congreso dentro de algún tiempo, estos datos ya no sean tan significativos y podamos ir hablando de otras materias y de otras cuestiones. ¿Y qué es lo que ocurre en el mundo, en nuestro mundo universitario? Teresa, cuenta. María Ángeles. Perdón, estoy con Teresa, Bueno, a ver si he cogido el a ver si ha tren, cogido el vuelo. y luego el vuelo y luego no sé qué, perdóname. Nada, también unos segundos para, bueno, buenas tardes a todas y desde luego unos segundos, decía, de agradecimiento a Ana Caro, a toda la organización. Yo es la primera vez que estoy con vosotras y estoy impresionada, como le decía ella, de ver tanto talento, tanta voluntad y tanta empuje, ¿no? Voy a hablar de la universidad, que es un ámbito en el que pareciera que hay sitio para todo el mundo, no debería por qué ponerse trabas a nadie. Y, sin embargo, en esta primera pregunta voy a contar lo que yo me encontré. Yo tengo 56 años, la edad también es importante, lo decía Teresa también antes, las franjas de edades. Yo cuando comencé primero la carrera universitaria ya éramos muchas mujeres, pero no tantas como luego diré ahora, pero profesoras había 5 en una junta de facultad que pueden ser de 150, 5 mujeres. Entonces, lo que yo percibí como mujer que me gustaba la docencia y quería dedicarme a ello, pues ya era que allí había poco ámbito, ¿no? Cuando entré a hacer el doctorado, en el doctorado en el que yo estuve, éramos 3 mujeres frente a unos 20 hombres, con lo cual también... hablando ya de techos de cristal, ¿no?, que yo me encontré en ese momento, y como dice Ana, más que de cristal, eran de hormigón. El acceso a la carrera académica ya éramos como todavía pocas y tampoco hablo de tantos años, ¿no? Tengo por aquí también datos, pues eso, en una junta de facultad 5 personas, en cátedras las mismas 5 profesoras que había en ese momento, por lo tanto una menor presencia en la parte alta de la carrera académica, una menor presencia en órganos de gobierno. En la Universidad de Salamanca, que tiene 800 años, este año celebramos el 5º centenario de la Escuela de Salamanca que
pensando en el siglo XVI, habló de la igualdad de la mujer ya, evidentemente en aquel momento, ¿no? Pero no ha habido ninguna rectora, ha habido alguna medio minuto en lo que había unas elecciones, pero no ha habido una rectora, ¿no? O sea que en ámbito, y es una universidad con una relevancia importante y un prestigio y unos años, que la visibilidad también es importante, ¿no? Que en ese órgano no lo haya. En otro tipo de órganos de gestión, de institución, por ejemplo, en institutos de investigación, pues hay de 10 institutos en la Universidad de Salamanca, 2 son directoras y 8 son hombres. Hay una menor presencia, cuando yo entré, en dirección de proyectos de investigación y claro, eso es un poco un círculo. ¿Por qué? Porque en la jerarquía masculinizada que había hace 30 años, el catedrático, que era catedrático por el número que he dicho que había en ese momento, era el que pedía el proyecto de investigación y era investigador principal. Por lo tanto, el equipo ya en esos años empezaba a estar formado por mujeres que hacían la memoria, los documentos, las facturas, pero el investigador principal, el que se daba a conocer, el que era citado en la bibliografía y por lo tanto en esa red también masculinizada, era hombre. Eso en esos años. ¿Qué me encuentro yo? Pues me encuentro que entro al mismo tiempo que un hombre y entonces a mí no me dejan destacar. Yo tengo aquí apuntado, puedes entrar, yo entré, puedes destacar, destacas, pero no subes. No subes porque tienes que resistir más, tienes que demostrar más y sobre todo tienes que esperar más, porque a mí fue un freno. La otra persona, el caballero, al final se fue de la universidad, con lo cual para mí lo único, yo estoy contando por supuesto mi perspectiva particular, en cada área de trabajo será diferente, pero desde luego en la mía fue un techo de cristal, una desigualdad sofisticada, porque realmente la igualdad nadie te va a decir que no existe, pero luego cuando aterrizas, pues te exigen una trayectoria lineal en vidas que no son lineales. Entonces tienes que pelearte. Luego tengo yo aquí apuntados suelos pegajosos. Pues lo mismo, para ese despegue profesional en aquel momento hay una desigualdad enorme cuando tienes cargas, bueno, a mí lo de cargas, hablando de padres, hijos, me parece horrible, pero se llaman así, ¿no? Cargas de cuidado. Bueno, pues hay una penalización todavía civilina por tener un tiempo que tienes que dedicar a tus hijos o a tus padres que están en una edad en la que dependen de ti y que te penalizan. A mí con esas palabras me han penalizado con un número de clases que tuve que dar por tener a un bebé al que le estaba amamantando y por lo tanto no podía hacer determinados viajes al extranjero. Eso ha sido así, eso hace unos 30 años, luego veremos todo lo que hemos evolucionado, ¿no? En funciones organizativas, pues lo mismo que he dicho, ¿no? En proyectos o en cuestiones de organización, en los años en los que yo empecé, pues se daba muchas labores no reconocidas o menos valoradas, mientras que, digamos que la estrella la llevaba el caballero, que era el director de ese proyecto de investigación. Y por lo tanto yo me he encontrado con una trayectoria para mí muy lenta con lo que yo estaba aportando, y hablo en primera persona porque, como digo, estoy contando mi experiencia, para poder destacar y seguir y que se me valorara lo que yo estaba aportando. Eso hace 30 años. Muchísimas gracias, de verdad, María Ángeles. Es un ejemplo, ella es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y para que veáis, también somos sensibles en la asociación. Hoy ha sido premiada la primera mujer rectora en la Universidad de Sevilla y en nuestros primeros premios también dimos el premio a la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid. También estamos apoyando esa idea de que arriba tienen que estar las mujeres, lo decía antes Carmen, nuestra presidenta, porque es donde se adoptan las decisiones y donde se puede hacer el viraje real al cambio definitivo que debe sufrir, que debe tener este país y que deben tener estos servicios públicos.
Ha hablado María Ángeles del efecto Mateo y el efecto Matilde, del que he hablado yo muchísimas veces, y es eso, el investigador principal es un caballero y es el que obtiene el dinero y es el que puede seguir obteniendo el dinero. Esos son los dos efectos, el efecto Matilde y el efecto Mateo. Me parece importante que sigamos ahondando en las experiencias de ambas. Y Esther tiene otra experiencia, aparte de ser vocal del Consejo del Poder Judicial, y tiene que ver con el observatorio, porque lo presides actualmente, contra la violencia doméstica y de género dentro del Consejo del Poder Judicial. Por eso me había parecido de interés en esta mesa que nos hablaras en qué conclusiones nos puedes aportar, qué ideas nos puedes dar sobre cómo ha evolucionado y qué consecuencias ha tenido la violencia y, sobre todo, la respuesta que judicialmente se ha venido dando a esta violencia. ¿Se ha evolucionado o no? ¿Y en qué punto nos encontramos? Me parece este foro el foro idóneo para dar respuesta a la pregunta, y por varias razones que paso a exponer. En primer lugar, yo soy una gran defensora de la Ley de Garantía Integral contra la Violencia de Género, que se aprobó en el año 2004, porque creo que esta ley, que a veces se nos olvida, que fue aprobada por todos los partidos políticos del arco parlamentario, permitió dar un paso de gigante en esta materia, porque permitió aflorar toda una realidad criminal que hasta ese momento estaba oculta, porque se desarrolla en la intimidad del hogar. Pero claro, hay que seguir avanzando. Y para seguir avanzando, desde mi punto de vista, y además así lo dice el recientemente actualizado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tenemos que ahondar en la colaboración institucional. Es fundamental, o vamos todas las instituciones cogidas de la mano en esta materia o no vamos absolutamente a ningún lado. Hay que ahondar en la colaboración institucional y en la sensibilización y en la prevención. Y para ello es fundamental educar en valores, pero educar en valores desde la infancia y fundamentalmente a los jóvenes en la adolescencia. Y luego hay una cuestión que a mí me preocupa sobremanera, que es tenemos necesidad de generar confianza de las mujeres en el sistema. Porque ya en la actualidad hay dos fuerzas o dos discursos, no sé de qué forma decirlo, tal vez sea dos discursos la palabra más apropiada, que además van en sentido contrario y que hacen un flaco favor a las mujeres víctimas de violencia de género. Por un lado, los discursos negacionistas y por otro lado, ese discurso que también oigo de que a las mujeres no se las cree cuando llegan a los juzgados, no se las cree cuando nos encontramos con una sentencia absolutoria o con un auto de sobreseimiento. No. Cuando se dicta una sentencia absolutoria es fruto de la libre valoración de la prueba. ¿Y eso quiere decir que a la mujer no se la cree? No. Quiere decir que en un Estado democrático donde rige la presunción de inocencia, esa presunción de inocencia solamente se desvirtúa mediante una prueba de cargo suficiente en el acto del juicio. Entonces, tenemos que hacer todos un esfuerzo, fundamentalmente los que somos juristas, un esfuerzo pedagógico en esa materia y no generar desconfianza en la mujer cuando se dicta una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento. En fin, estas dos tendencias que además pugnan entre sí, a mí me preocupan sobremanera. Y otro tema importante, o a mi modo me parece importante, que está íntimamente relacionado con el anterior, porque claro, si generamos desconfianza en las mujeres, la mujer se inhibe de acudir a las fuerzas o cuerpos de seguridad o al juzgado de guardia a denunciar su situación. Y tenemos que lanzar el mensaje a las mujeres, es mi obligación y mi convicción hacerlo, que toda mujer que sufra violencia de género, que se asesore o bien en las oficinas de atención a las víctimas
o bien a través de los colegios de abogados, porque toda mujer tiene derecho a la asistencia letrada incluso desde el momento anterior a formular denuncia y formule denuncia. Y luego otra cosa importante, tenemos que envolver, que implicar a los entornos. No podemos dejar todo el peso de la denuncia y de seguir adelante el procedimiento sobre el peso de la mujer. A mí hace poco me comentaban un caso, no voy a decir la localidad, pero es de aquí, de la tierra, una de las mujeres asesinadas, el episodio duró 4 horas en su domicilio. La mujer consiguió varias veces salir al balcón. En 4 horas nadie vio nada, nadie oyó nada. A mí, sinceramente, me cuesta creerlo. Entonces, por eso digo implicar a los entornos, y cuando digo a los entornos, digo a la familia, a los compañeros de trabajo, a los amigos y a la sociedad en general, si no queremos ser una sociedad anestesiada. Y luego ya, y con ello concluyo, en el observatorio todos los años aprobamos el informe de muertes. En el mes de abril presentamos el informe correspondiente al 2025. En el 2025, 49 mujeres fueron asesinadas, solo 11 habían formulado denuncia. Pero otro dato más grave, de estas 11 que habían formulado denuncia, 7 seguían conviviendo con su agresor. Hay entonces una errónea percepción del riesgo. Por eso falta información y falta asesoramiento. Y en el caso de los menores, porque también computamos los menores asesinados por violencia vicaria, fueron 3, en ninguno de los casos había denuncia previa. Entonces creo que hay que seguir trabajando, información, sensibilización y evitar discursos negacionistas y aquellos que hacen flaco favor a las mujeres. Muchísimas gracias, Esther, de verdad. Es una realidad muy dura. Hoy mismo, cuando estaba una de las compañeras recogiendo uno de los premios, habló de uno de estos asesinatos. Es muy difícil y yo creo que como Asociación de Mujeres en el Sector Público tenemos un deber. Tenemos ese deber de concienciación, ese deber de formación, ese deber de información y ese deber de acallar ese negacionismo. Cada una donde estemos, con quien estemos, en nuestro puesto de trabajo, en nuestro entorno. No a la violencia machista. No a la violencia machista. No a la violencia machista. Y uno de los ámbitos donde, aunque no os lo creáis, se produce esta violencia es en el mundo universitario y en el mundo de la investigación. Es uno de los mundos más tóxicos en lo que hace a riesgos psicosociales y a riesgos de acosos de todo tipo, no solo laborales, sino también por razón de género y sexuales. Una de mis funciones y de mis tareas a lo largo de mi vida profesional es atender estos casos. Y es atender esos conflictos, intentar que no escalen y ir contra quienes lo cometen. De hecho, tengo la suerte de ser también la responsable del Sistema Interno de Información y del Canal de Denuncias de mi institución. Y como la Ley de Protección del Informante habla en su ámbito objetivo de que se pueden denunciar cualquier violación contra la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hay muchísimos canales que están recibiendo muchísimas denuncias que tienen que ver con esto. La violencia, el acoso laboral, el acoso sexual y el acoso por razón de género. Me gustaría, querida decana, que nos hables cómo estás viviendo esa evolución que efectivamente se está produciendo en el mundo del sistema universitario español.
porque nos lo dicen los informes. Volvemos a los datos, como hemos comentado antes. Tanto el informe de Mujeres Científicas del año pasado como el informe de Mujeres e Innovación del presente año. Pero cuéntanos, por favor, cómo lo estás viviendo, no solo como miembro de la Universidad de Salamanca, sino conocedora del resto de universidades por tu condición también de decana de la Facultad de Derecho. Bueno, antes de responder a esta pregunta, oyendo la intervención anterior, claro, y uniendo a lo que ha dicho Ana, no puedo menos, ¿no? de también trasladar lo que se vive en las aulas ahora de retroceso de las relaciones entre los jóvenes que están en el aula, que ves situaciones que te parece que estás viviendo eso, un paso hacia atrás, ¿no? Entonces, desde las aulas, seamos del área que seamos, también tenemos que, como decía Esther, ¿no? Hacer que ese entorno no permita situaciones de esa violencia que todos queremos evitar. Cierro ese paréntesis y voy a la situación que vivimos hoy, que es verdad que con los informes y los datos que tenemos, evidentemente ha mejorado. Yo tengo aquí apuntado que los techos de cristal ya no son invisibles y se van agrietando un poco. Es verdad que la presencia de alumnado femenino en el mundo jurídico es arrasador. El otro día, en un examen que eran unos 120 alumnos, había 15 alumnos masculinos. El resto eran todo mujeres. En el alumnado se ve, pero se ve también lo que yo comentaba de mi experiencia al entrar, pues hoy eso está revirtiendo. Y es verdad que está revirtiendo el acceso a las cátedras de mujeres, se ha implementado en números. Tenía yo por aquí apuntado, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, son en edades, que también es importante lo que decía, en la franja, y que eso voy a comentar también, de 45 a 54 años, ha habido 48 cátedras mujeres, 93 hombres. O sea, que hay aumento, pero... Y lo más relevante es en la franja de 35 a 44 años, atención, 5 mujeres, 33 hombres. Lo que quiere decir que todavía el acceso es mucho más lento. Sí es verdad que la franja que supera los 54 años, ahí estamos más o menos a la par, de 54 a 65, pero quiere decir que la mujer tiene que esperar mucho más todavía hoy, a pesar de que los datos son mejores. Eso en cuanto a cátedras. Por ejemplo, en Salamanca este año, este curso, ha habido 9 cátedras, 2 hombres, 7 mujeres. O sea que sí que es verdad que aumenta, pero con esas franjas que digo que es importante tener en cuenta. En consecuencia, igual que comentaba antes, hay un aumento de investigadores principales, porque esas mujeres que han pasado a ser catedráticas también empiezan a poder pedir proyectos de investigación. Digo a poder pedir porque es que antes no nos dejaban pedirlo, que es que es como absurdo, pero era así. Ahora lo pedimos, entre otras cosas, porque hay redes de mujeres investigadoras a lo largo de todas las universidades que estamos avanzando y empujando con fuerza a que eso cambie, ¿no? Y sobre todo hay algo que yo creo que es muy importante y que marca un antes y un después, y tiene también que ver con la educación y con lo que hablábamos, ¿no? Hay una mayor concienciación institucional. Las instituciones empiezan a aplicar políticas de igualdad, hay unidades de igualdad en las universidades, protocolos de acosos sexuales, laborales, hay más presencia de esas mujeres en posiciones de liderazgo que trasladan esa sensibilidad de la que hemos estado hablando hoy y que hacen que esto cambie también. Y esas mujeres que están ya en la universidad tienen algo que quizás las que entramos hace 30 años no teníamos, que es menos tolerancia a que se les impongan estas cuestiones. Yo en mi época pues, no me atrevía al catedrático a decirle que quiero pedir un proyecto de investigación, que es que tengo los méritos, que puedo hacerlo. Que ahora eso no lo toleran y está muy bien. No toleran los tiempos de retraso, los ritmos, las recomendaciones, es decir, tienen un ímpetu y una concienciación y una educación
que está haciendo que esto mejore. Pero, aquí tengo el pero, sigue habiendo techos de cristal y suelos pegajosos, sigue habiendo esa penalización, por supuesto indirecta, porque nadie te va a decir que no seas madre, que no cuides a tus padres, que no tengas un momento de tu vida en el que eres vulnerable y necesitas un tiempo, nadie te lo va a decir, pero sigue cayendo una, vamos a decir entre comillas, penalización. Sigue habiendo una segregación por áreas, hay más mujeres en áreas nuevas, en áreas de derechos humanos, de políticas de igualdad, pero en áreas civil, mercantil, administrativo, financiero, todavía sigue habiendo esa segregación. Y en Derecho, que la carrera académica pues, suele valorarse mucho con una conexión a lo profesional, pues ahí la presencia en tribunales, como nos dicen, va aumentando, pero lo que va desde la academia a presencia en esos tribunales, todavía cuando hay un hombre y una mujer, se decantan con más facilidad hacia ese hombre. Lo mismo en la elaboración de dictámenes, que es otra parte que académicos también llevamos a cabo, pues también cuesta que como mujer acepten tu dictamen frente a un hombre. Y aquí aparece una desigualdad menos visible, pero influyente, que es que las redes profesionales siguen estando masculinizadas, todavía queda mucho camino. La disponibilidad en esa doble carrera pues sigue no siendo igual y sin embargo te exigen lo mismo. No sigue siendo igual porque a modo educacional todavía las mujeres llevamos el cuidado en muchos momentos. Entonces, hasta que no consigamos a nivel de educación, a nivel de vida, que tanto hombres como mujeres tengamos esa igualdad en el mundo del cuidado, pues después eso se arrastra en el momento de estar en estos campos, ¿no? Y bueno, eso, que se sigue penalizando a las mujeres a pesar de esa mejora que es evidente en datos. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por darnos esta visión del SUE. Y ahondando en ello, efectivamente, también los colegios profesionales, procuradores, abogados, etcétera, están dirigidos, están presididos por la mayor parte de ellos hombres. Y si vamos a los grandes despachos de abogados, lo mismo, seguimos ahí. Yo vi, no voy a decir qué despacho fue, pero me invitaron a un despacho hace muy poco para una cosa que no, bueno, sí, para hablar de inteligencia artificial y otra serie de cuestiones. Y después había una comida y estaba una de las componentes del despacho y el tótem del despacho, esto se está grabando, luego terminaré en no sé dónde, fue el desprecio total y absoluto hacia esa mujer. Era la única que había, los demás eran hombres. Y me resultó chocante porque era un desprecio real. O sea, era la actitud hacia la mujer. Y eso que el compañero decía, no, quien ha organizado todo, porque había quedado muy bien, estaba dando la felicitación, ha sido mi compañera. Y la obvió, como que no existiera, como que no estuviera en ese momento en aquel corro, ¿no? Y eso a mí me resultó muy denigrante. Así que nos queda mucho por hacer, como podéis comprobar. Y eso que estamos del lado del derecho, que en teoría es donde está la norma, la justicia, el marco jurídico, el marco legal. Y por lo tanto debiéramos estar más protegidas y más concienciados quien generan esas normas, esas leyes, quien educan sobre esas normas y sobre esas leyes, quien aplican esas normas, esas leyes. Tendríamos que estar mejor, pero no. Por eso es importante esta mesa, para dar a conocer que todavía no es así. Se dan pasos, lo ha dicho Esther, se están dando pasos, lo vemos en los datos, pero seguimos teniendo esa penalización por muchas cuestiones. Por lo tanto, creo que ojalá que volvamos a tener esta misma mesa dentro de unos años en nuestro Congreso y podamos decir, hemos revertido la situación que nos encontramos en Valencia y hoy somos un mundo jurídico no solo de mujeres que habitan ese espacio, sino que gestionan ese espacio con su mente, con sus capacidades y, por lo tanto, con su visión morada. Muchísimas gracias.
no lo sabe. Y bueno, ahora os pero van a dar una sorpresa. Ana no lo sabe, pero recordáis antes mi microinfartito cuando llamaba a la tercera finalista de Mujer Líder y no apareció. ¿Os recordáis ese momento? Bueno, pues la tercera finalista, como habéis visto, era Esther Rojo y ahora no la dejamos escapar ahora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y me llena especialmente de satisfacción porque es un premio a una mujer dado por mujeres, con lo cual, ¿qué más se puede pedir? Muchísimas gracias. Y ahora vamos a dar paso a una actividad muy especial del grupo de oratoria de la asociación que van a presentar Chelo Linares y Belén Batarrita. Adelante. Gracias. Gracias. ¿No? Sí, vale. Buenas tardes. Hace un par de meses que finalizamos la tercera edición de la actividad de oratoria. Ya hemos cumplido 3 añazos. ¿Te acuerdas cuando hicimos la segunda edición del curso? Vaya formación más chula, ¿verdad? Sí, qué buenos recuerdos. Por si algunos estáis planteando apuntaros a la siguiente edición, fueron muchas horas de conocimientos de recursos teóricos, muchas horas de preparación individual de nuestra charla, pero en definitiva nos valió la pena. Disfrutamos muchísimo, conocimos mujeres súper valiosas, con mucho que aportar y muy interesantes. Y todo lo que aprendimos, porque son conocimientos que se aplican al día a día, no solamente si tienes que preparar una charla. Ganas confianza, aprendes conocimientos y recursos técnicos y sobre todo ganamos una red poderosa de compañeras y socias que surgen en el camino. Eso es, tenemos que tener en cuenta que en todo momento nos estamos comunicando. Y es más, debemos comunicarnos allí donde se toman decisiones. Que nuestra voz sea escuchada. Así es. Tenemos que agradecer especialmente al profesorado de la formación que están aquí delante, David y Virginia Pla, por su dedicación y ayuda que ha sido fundamental, que apostaron muy fuerte al principio de la formación para que es una actividad semanal con mucho esfuerzo y que para que todas pudiéramos aprovecharlo al máximo. Efectivamente, sin ellos no hubiera sido posible. Pero como todas sabéis, o muchas sabéis, este año la tercera edición ha sido especial, porque compañeras previamente formadas en oratoria hemos estado transmitiendo o intentando transmitir ese conocimiento y esa experiencia a otras compañeras, con esa red de sororidad que es lo que pretende esta asociación. Y por eso mismo esas horas de trabajo consideramos que han merecido la pena sin ninguna duda, porque cada vez son más las socias que confían en sus posibilidades y en el futuro de su carrera profesional. Y eso es justamente lo que quiere MSP para sus socias. Las compañeras que han colaborado este año en esa tercera edición han sido Elena Domingo, María Jesús Langa, Ascen Cano, Ana Aliseda, Adela Garrido, Cruz Ponce, Magda da Silva y tú, Belén Batarrita. Y tú también, Chelo Linares. Pues muchas gracias a todas por su dedicación. Y cómo no, gracias a la Junta Directiva por abrir estos espacios que nos permiten conocernos y crecer juntas. Hoy tenemos aquí parte del resultado de esa tercera edición del curso. Os aseguro que han sido charlas las que se han presentado, todas muy interesantes y ha sido una selección muy complicada. Vamos ahora a disfrutar de 3 de ellas y, bueno, la realidad es que nos hubiera encantado escucharlas a todas las que se presentaron aquí hoy, pero la verdad es que la dona de agua le hubiera dado un yuyu porque el tiempo es limitado. Así que, sin más... Comenzamos con la primera charla de Ana Katia Pérez Gil. ¿Y si tu futuro estuviera en la Guardia Civil? Una opción real para mujeres de hoy. Un fuerte aplauso.
¿Saben que actualmente hemos conseguido en la Guardia Civil que el 90% seamos mujeres? Efectivamente, veo que ya lo intuyen. Somos 80.000 personas y tan solo el 10% somos mujeres. Yo represento a ese 10%. Uno de los grandes cambios a los que se ha enfrentado la Guardia Civil a lo largo de toda su historia ha sido la incorporación de las mujeres en 1988. Aún así, ¿cuántas de ustedes conoce a una mujer guardia civil? ¿Levantar la mano? Me niego que el cuerpo siga desaprovechando el talento femenino que tenemos en España. La Guardia Civil es una gran organización, de esto no hay duda. Y pensamos que si hay un 10% de mujeres o un 40%, el servicio ofrecido por la Guardia Civil no va a ser muy distinto porque, claro, hombres y mujeres pueden trabajar con la misma profesionalidad. ¿A que sí? Pues tal vez ahí está el problema, que a veces pensamos demasiado rápido. Cuando hablamos de la Guardia Civil, solemos pensar, por ejemplo, controles en carretera, multas, autoridad. Sin embargo, hoy hablaremos de 3 aspectos que también la definen y la presencia de las mujeres es clave. Atención emocional, control de fronteras y calidad de la seguridad ciudadana. Atención emocional en los hechos delictivos sensibles como la violencia de género, la violencia sexual, el delito contra menores, las mujeres facilitamos la confianza de las víctimas y la empatía. Hace unos años, un padre y su hija vinieron al cuartel para denunciar que el compañero de piso donde vivía su hija había abusado sexualmente de ella. Cuando llegó, la atendió un hombre guardia civil. Yo recuerdo cuando yo entré y ella me vio. Ella no dijo nada, pero su cara le cambió al instante. Yo fui su tabla de salvación. En aquel momento tan difícil, ella necesitaba una mujer. Control de fronteras, importantísimo. Las mujeres somos imprescindibles en los controles fronterizos por razones operativas de seguridad nacional y de derechos humanos. Somos fundamentales en los registros y en los cacheos porque garantizamos la dignidad de las mujeres y evitamos que se sientan expuestas. Algeciras, operación Paso del Estrecho. Mi mejor amiga, Guardia Civil, regresaría aquel verano con los ojos endurecidos del trasiego humano incesante. Nunca olvidará esa experiencia. Su presencia allí no era logística, era estratégica. Entre la multitud, mujeres, ancianos y niños sufrían discriminación dentro de su propio entorno. Tres. Calidad de la seguridad ciudadana. Los puestos de mando y responsabilidad operativa, en su mayoría, siguen estando ocupados por hombres. Repito, los puestos de mando y responsabilidad operativa, en su mayoría, siguen estando ocupados por hombres. Estos son los números. El nivel básico, un 11% de representación. El nivel de suboficiales al que yo represento, un 5% de representación. El nivel de oficiales, un 7% de representación. El nivel de generales, donde se toman las decisiones que afectan a todos los hombres y mujeres de la Guardia Civil,
no hay representación. Las mujeres en estos puestos aportan una visión única, estratégica, que impacta directamente en la seguridad pública, en resolución de conflictos y mediación, donde conseguimos que esas decisiones impacten directamente en la seguridad pública. En pocas palabras, la seguridad ciudadana mejora cuando hay mujeres presentes porque la hace más eficaz, equilibrada y más humana. La Guardia Civil encargó un estudio para conocer si nuestros jóvenes nos elegían como una salida profesional. El informe indicó que claramente los chicos sí nos elegían. Sin embargo, no somos una opción para nuestras jóvenes. Las chicas no nos eligen porque no nos ven. Nuestras jóvenes entienden que esa falta de referentes femeninos, hace que se descarten aún ni tan siquiera de haberlo intentado. Asumen que si no hay mujeres en la Guardia Civil, entienden que es porque la Guardia Civil no ha sido diseñada para ellas. Pero se equivocan. La Guardia Civil está preparada para nosotras. Es más, nos necesita. No es solo un empleo. Es una gran oportunidad. Es sentir orgullo por lo que haces. Es hacer algo importante. Participar en algo más grande que tú misma. Cada mujer que se incorpora avanza y anima a otras a soñar y a crecer. ¿Sueñas con volar? La Guardia Civil te forma como piloto de helicópteros o de drones. ¿Te interesa la tecnología? Hay oportunidades en ciberseguridad, análisis de datos o innovación. ¿Quieres ayudar a las personas? Puedes especializarte en violencia de género, violencia sexual, en los delitos contra menores, delitos de odio. ¿Te atrae la investigación? Hay especialidades como policía judicial o de protección del medio ambiente como el SEPRONA. La Guardia Civil tiene muchas salidas profesionales estables y reconocidas que necesitan nuevas perspectivas y talento femenino, donde podrás crecer y aprender y desarrollar una amplia carrera profesional. Ya para terminar, si entienden que la necesidad de tener más mujeres en la Guardia Civil va más allá de la igualdad, que impacta directamente en el nivel de flotación de seguridad de nuestro país, que participen activa y conscientemente en la difusión y captación del talento femenino. Da un paso más, no te quedes con la idea. Ayuda a conseguirlo. Les reto a conseguirlo. ¿Que cómo se hace? Pues muy fácil. Primero, habla de la Guardia Civil como una opción para las mujeres. Si una joven está mirando su futuro, recuérdale que la Guardia Civil también es para ella. Hay muchas áreas donde su talento puede marcar la diferencia. Segundo, si escuchas hablar de la Guardia Civil, remarca cómo mejora con las mujeres la seguridad y la calidad del servicio. Y tercero, anima a las jóvenes a informarse, que entren en la página web de la Guardia Civil, que lean sus redes sociales, que vengan a una actividad informativa, que me llamen. Yo estaré dispuesta para cogerles su mano y enseñarles todo lo que la Guardia Civil puede ofrecerles. Yo hoy quiero provocar un cambio y tú puedes ayudarme. ¿Te apuntas?
Después de este fantástico reto que nos plantea Katia, escucharemos a Marta Torrens Izquierdo con su breve tutorial de bienvenida a una nueva jefatura, edición Clima Laboral. Un aplauso para ella. Esto siempre se ha hecho así. Vamos a convocar una reunión para aclararlo. Es una oportunidad para que crezcas. Cuando haya algo que comunicar, ya os informaré. Estas frases anónimas las hemos escuchado casi todas en un día laboral cualquiera, ¿o no? Y no parecen muy trascendentes, pero os voy a mostrar que sí lo son. Es el top 4 de frases de jefes escuchadas en mis 17 años en un puesto base de la administración. Un puesto de esos de los que no se sale por promoción, se sale por fuga. Llamémosle Guantánamo. Y sí, yo finalmente me fui. Pero mi Guantánamo me sirvió para observar mucho. Más que nada como terapia ante la impotencia. Y si supongo que sería por el síndrome de Estocolmo, que me dio por pensar en cómo mejorarlo. Y lo primero de lo que me di cuenta fue de que con 3 factores de lo más habituales se puede destrozar el clima laboral. La cooperación fake, la motivación de escaparate y una alergia aguda a la comunicación. Y como yo ya he perdido un poquito la vergüenza y ya aquí quizá pueda haber algún potencial nuevo jefe / jefa con ganas de mejorar un Alcatraz o algo así, pues os he traído mi breve tutorial de bienvenida a una nueva jefatura. En concreto, la edición especial Clima Laboral. Ay, sí, he venido aquí a hablar de mi libro. Capítulo 1. La bienvenida. Venga, jefa, siéntate, que te cuente toda la verdad, que esto es importante. Y no te traigo ni decretos, ni organigramas, ni matrices de tareas, ni nada complicado. Te traigo algo mucho más útil que te va a ayudar en tu día a día. La experiencia de alguien que lleva 20 años observando. Con toda la humildad del mundo, eso sí. Bueno, y con un poquito de mala leche acumulada, la verdad. Capítulo 2. De la cooperación fake. O cuando hablar de equipo no te convierte en uno. Todos los lunes una de mis jefas empezaba la reunión diciendo: aquí todas las ideas son bienvenidas. Al principio, pues claro, alguien proponía mejorar algo, simplificarlo, incluso digitalizar alguna cosita. La respuesta: es que ahora no procede. Mira, no lo veo, no lo veo. ¿Lo valoraremos? Spoiler, no se valoraba nunca. Que si la dirección, el presupuesto, la coyuntura global. A ver, la cooperación fake supone un problema muy sencillo y es que invita a hablar, pero sin la intención de escuchar. Y aquí a veces se queda uno un poquito en blanco, pero... Bueno, pues vamos con el capítulo 2. La falsa motivación, o de cuando hablar de equipo no te convierte en uno. Perdón, es que me queda en blanco. Lo siento mucho, lo va a intentar esperar. Lo va a hacer. Es que me queda en blanco total. Lo siento, perdón. Venga, capítulo 4.
La bipolaridad organizativa. Es que me he quedado totalmente en blanco. Me vais a perdonar. No me lo he traído porque me lo sabía tan bien que no me lo he traído. A ver. Pero sí es que de verdad, que qué mal. Lo siento muchísimo, de verdad. No, ya, pero si no te preocupes. Venga, la bipolaridad organizativa. Además, no entiendo cómo se me olvida cuando todo es como la vida misma. Vamos. En estos 20 años he vivido dos modelos organizativos totalmente opuestos. La reunionitis. Reuniones para organizar la reunión de la reunión. 3 horas hablando para decidir que habrá otra reunión. Y el desierto. Años sin reuniones, sin coordinación, sin saber qué hacía quién ni para qué. Y claro, así es que no se gestiona. Se sobrevive en modo bombero apagando incendios que se podrían haber evitado con un poquito de planificación. Y todo esto venía desde el principio con una serie de verdades incómodas y a por ellas voy. Mira, jefa, ni reunirse mucho es organizar, ni no reunirse es confiar. No, y digo no, NO, a las reuniones por aburrimiento, por tradición o para que parezca que se gestiona. Capítulo 5. La alergia a la comunicación. O de cómo destruir confianza sin hacer nada. Un día alguien dijo por el pasillo, van a tocar la RPT. 3 letras y se desató el apocalipsis. Unos buscando destino, otros preparando recursos. Incluso los hubo que veían desaparecer su plaza en el BOE. Y todo por un rumor. Y aquí viene la siguiente verdad incómoda. Cuando desde arriba no se comunica, jefa, desde abajo se le da la imaginación. Y la imaginación administrativa es hipercreativa. Porque además tú a un equipo le puede aguantar cualquier cambio. Lo que no tolera nadie es la incertidumbre silenciosa. Porque es que, a ver, ¿cómo te lo explico? La comunicación es como el antivirus del mal clima laboral. También he tenido algún jefe bueno, que conste. De estos que cuando le preguntaban por un proyecto que yo llevaba, pues no iba solo. Primero se informaba, me preguntaba, luego me llevaba a la reunión, me daba mi lugar. No hablaba por mí, no se apropiaba del trabajo, delegaba, confiaba. Eso cambia el clima, porque cuando te dan voz, te responsabilizas y cuando te reconocen es cuando creces. Jefa, 4 cositas más. Cositas tan pequeñas como preguntar antes de decidir, explicar antes de que salte el rumor, planificar antes del fuego, incluso reconocer cuando algo no se sabe. Todo eso no es cuestión de carisma, es coherencia. Y mira, si te he contado todo esto es porque de verdad que en estos años una cosa sí me ha quedado clara y es facilísima. Mira, un liderazgo mejor es posible y de verdad que parece un tópico, pero que creo que de verdad es posible. No perfecto, sí mejor.
Y no necesitamos superhéroes, necesitamos algo muchísimo más raro. Mira, que comuniques, que escuches, que aclares y que acompañes. Y me vas a permitir una última recomendación. Sé generosa. Generosa con la información, con el reconocimiento, con la confianza. Porque esto que te voy a contar ahora, esto sí que es matemático. Lo que das, vuelve. La confianza vuelve. El respeto vuelve. Y el silencio también. Jefa, bienvenida. ¿Un cafelito? Qué pena. Para la tercera y última charla, decía, para la tercera y última charla tenemos a Esperanza Dorado Pérez, cuando la compasión transforma lo público. Un aplauso. Bueno, cuando estudiaba en la universidad tenía un profesor que llamábamos el polvorón. ¿Por qué? Porque se le quitaban los papeles, se deshacía. Pues yo ahora mismo estoy en modo polvorón. Así que lo mismo ni los miro, pero los voy a dejar aquí, ¿vale? Bueno, ¿te imaginas que un día te duele un pie? Nada grave, una molestia, y al día siguiente te cambia la vida. Hace unos meses, cuando rediseñamos el servicio de atención a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, entrevistamos a Manuel, 50 años. Fue al médico porque le dolía el tobillo. El diagnóstico, ELA. Un diagnóstico difícil de aceptar, ¿verdad? Pues lo peor fue, ya le llegará la siguiente cita a casa. Pasaron días, pasaron semanas. Manuel no sabía cuándo le iba a llegar su cita a casa, ni a quién preguntar sus dudas. ¿Os imagináis cómo es ese silencio? Lo llamaron mes y medio después. Y ahí acabó el silencio y empezó el verdadero caos. En su primera rehabilitación de tobillo coincidió con enfermos en todos los estados de la enfermedad. Lo que no se quebró en el diagnóstico lo hizo en la primera rehabilitación. Manuel empezó una carrera de obstáculos, desplazamientos por múltiples organismos, trámites incomprensibles, información dispersa, recursos que llegan tarde o no llegan. En Andalucía hay alrededor de 500 pacientes con ELA y 90 nuevos diagnósticos al año. Es una carrera que nadie quiere correr, porque quien más corre es la enfermedad. ¿Os imagináis que un diagnóstico, en vez de una carrera de obstáculos, fuera el inicio de un camino acompañado? En la administración sabemos lo que la ciudadanía necesita, que le simplifiquemos los formularios, nuevos trámites, actualizar la normativa, nuevos programas, la inteligencia artificial. ¿Cuántas de vosotras, de nosotras, no estamos trabajando en eso? Pero cuando escuchamos de verdad, nos damos cuenta que no necesitan ni cables, ni formularios, ni pantallas, que necesitan que les despejemos el camino, que eliminemos barreras, que les tratemos con más corazón. Porque además, Manuel no corre solo. Otros pacientes nos contaron ideas parecidas. Me dieron el diagnóstico de muy mala manera. Me atraganté y no pude pulsar el botón de la teleasistencia. Mi hermana evoluciona muy rápido. Tenemos que ir mucho a urgencias y todavía no nos ha llegado la tarjeta de aparcamiento. Mis hijos me hicieron la declaración de la renta con el grado de dependencia
y era el de discapacidad. Tuvimos que devolver los 4 últimos años. No me puedo desplazar y mis hijos están trabajando. Cada historia es distinta, pero todas señalan lo mismo. Cuando el sistema no llega a tiempo, cada trámite se convierte en un obstáculo en el camino. Cuando preguntamos, nos piden empatía, dispositivos adaptados, claridad en la información, rapidez en recibir los recursos y, sobre todo, que nos anticipemos a sus necesidades, porque además ya sabemos lo que va a pasar. Ahí es donde empieza la distancia entre lo que se debate en los despachos y lo que realmente necesita la ciudadanía. Porque cada obstáculo nos debería recordar algo esencial. Detrás de cada trámite hay una vida, una persona que no puede esperar. Así que decidimos actuar y nos unimos a Gov2Gov, incubadora de innovación, junto a expertos de la OCDE, Chile y Canadá, a elaborar un proyecto de eliminación de barreras. Aplicamos un proceso de innovación pública con un enfoque muy simple: quitar obstáculos del camino. Primero, salimos a escuchar, entrevistamos a pacientes y profesionales para saber qué problemas tenían y comprender cómo se siente alguien que tiene que resolver trámites burocráticos justo cuando está más débil. Buscamos formas de anticiparnos a sus necesidades, rediseñamos el proceso, intentamos hacer un convenio que permitiese y un cambio de normativa que permitiera que un paciente, que un médico, un profesional o un familiar pudiera actuar en nombre de un paciente para ayudar a correr cuando la persona ya no puede. Hicimos un prototipo y lo validamos con ellos, volvimos a escuchar, ideamos un itinerario donde con un solo consentimiento la persona podía recibir en su casa todos los recursos que necesitaba, sin desplazamientos, sin formularios, sin laberintos administrativos. No hicimos magia, solo un esfuerzo común para convertir la carrera de obstáculos en un camino llano. Aprendimos de la experiencia de otros países con problemas similares, pero que nos aportaron una nueva mirada. En todo este proceso hemos comprendido que la clave no está en el rediseño del servicio, sino en la actitud, en el compromiso con el que lo construimos. Cada decisión tomada desde la empatía tenía más impacto que un nuevo formulario simplificado o que un nuevo programa. Y ahí es donde surgió la perspectiva de pensar que ¿por qué no podía ser la compasión la tecnología principal? La tecnología más innovadora podía ser la más antigua, pero no compasión en sentido de pena o de lástima, sino como la decisión de no quedarnos quietos mientras vemos el sufrimiento ajeno. Porque cuando miramos así, con compasión, somos capaces de diseñar de otra manera, anticipando necesidades, eliminando barreras, acompañando para que nadie tenga que correr solo. Para terminar, quiero resaltar que los servicios públicos no se transforman solos, los transformamos las personas, mujeres y hombres que deciden correr la carrera, mirar la carrera desde los ojos de quien la está corriendo. Y cualquiera de vosotras puede hacerlo. Tú puedes hacerlo. Ahí es que está mi niña escuchándome. Cambiando la mirada, pensando diferente para hacer que las cosas sean diferentes. Trabajando juntas, con compromiso, con empatía. Si de verdad queremos una administración digital que no deje atrás, no basta con innovar desde un despacho. La innovación empieza escuchando, despejando el camino, acompañando. Porque en esta carrera la compasión
es la tecnología más poderosa que tenemos. Gracias. Me he tenido que agarrar a esto para no temblar, ¿eh? Imponéis mucho todas. ¿Te ayudo? Bueno, antes de terminar, queremos mandar un afectuoso saludo a una compañera cuya charla estuvo seleccionada y no ha podido venir, que es Marta Morera. Así que un aplauso también para ella. Pues muchísimas gracias por vuestros inspiradores discursos. La verdad es que me han dado unas ganas de apuntarme a oratoria impresionante. Y bueno, pues en agradecimiento queremos daros a todas, por favor, subid estas donas. Y bueno, pues empezamos. Y ahora nos hacemos una foto. Que te habían dado muchísimas ganas de apuntarte a la Guardia Civil. ¡Ay! Bueno, pues a la Guardia Civil me lo pienso. ¿Quién le falta? Pues una foto, por favor. Gracias. Gracias, qué discursos más buenos. Bueno, a continuación vamos a mirar el futuro, al futuro de nuestra asociación con una reflexión muy importante, hacia dónde queremos andar, hacia dónde queremos ir. Y para ello va a estar con nosotros, contamos con Mariola López, que es vocal de la Junta Directiva. Bienvenida, Mariola. Bueno, pues nada, hemos llegado casi al final de la gala y lo que queríamos compartir un poco con vosotras es la reflexión que hemos planteado en los últimos meses a través de una encuesta que habéis cumplimentado. Si mis compañeras la proyectan, vamos a ir un poco rápido, no porque esté histérica, sino porque la escaleta se está yendo de varas. Entonces, es una ocasión absolutamente especial el que visitéis la web que estamos pagando entre todas y allí encontraréis la encuesta y el análisis de la encuesta que ha hecho nuestra compañera Silvia, a la que estamos profundamente agradecidas. Es realmente muy relevante. ¿Proyectáis, por favor? Perfecto. Vale, ¿qué es lo que nos habéis contado? Nos habéis contado que percibís la asociación como un lugar de encuentro y acompañamiento profesional y buscáis también una comunidad entre iguales. ¿De acuerdo? Hemos preguntado sobre los formatos en los que queréis encontraros y evidentemente, como es una asociación nacional, buscáis formatos online. ¿Por qué? Porque nos permiten conciliar y evitamos la barrera de la distancia. De hecho, ya veis que la mayoría de actuaciones de MSP se desarrollan a nivel online. Habéis planteado muchos temas y muy interesantes y lo que más nos ha gustado es que hay muchas de vosotras que estáis dispuestas a transferir conocimientos a vuestras compañeras y eso no podemos dejarlo perder. Vamos a intentar ver formas de canalizar todo esto. Los temas que más os interesan son los que tienen que ver con dirección pública y liderazgo, con gestión pública, con innovación, digitalización e IA. De ahí que ya se lleven meses trabajando en este grupo de IA que hemos comentado a lo largo de la jornada. Y habéis pedido otro tipo de formatos. El problema de esto, y os lo tengo que hacer ver, poner de manifiesto, es que cada vez que veis un evento de MSP, sea online, hay horas de trabajo de voluntarias. Por favor, si echáis algo en falta, plantearos que sois vosotras las que podéis sacarlo adelante. No se necesiten nada más que ganas y sororidad. Es decir, buscad hacer grupo y las cosas salen, porque si hay un objetivo que nos une, da igual que conozcas o no a la compañera, que te lleves mejor o peor con ella. Esto va a salir bien porque es un objetivo compartido. Estamos planteándonos una serie de actividades y sobre todo lo que vemos aquí es las propuestas de mejora que nos habéis planteado. Pedís más comunicación y esto lo vamos a abordar.
Pedís fortalecer la comunidad, lo vamos a abordar. Pedís más espacios prácticos y útiles, lo vamos a abordar, ahora os diré cómo. Y pedís, bueno, nos agradecéis el trabajo y eso nos llena de orgullo, porque estas horas que veis aquí son horas que hemos quitado a nuestras familias, a nuestra vida laboral, a nuestro espacio lúdico, porque creemos en este proyecto y queremos ofreceros un espacio de crecimiento personal acompañado. Lo más importante para nosotras es dar visibilidad a las mujeres en su ámbito profesional. Y para eso, ¿qué tiene MSP? Su herramienta fundamental es la agenda de expertas. Intentamos que le deis uso, que no tengáis miedo, que no os sintáis amenazadas por la palabra expertas, porque todas sabemos lo que llevamos entre manos, sabemos lo que tenemos en nuestra mesa y tenemos la posibilidad de compartirlo, potenciando nuestro perfil profesional en la agenda. Las conclusiones que hemos sacado de las opiniones que se compartieron en aquella encuesta específica de la agenda es que hay un gran desconocimiento y en eso nos vamos a poner a trabajar. Ahora os diremos cómo. Pero es muy importante la motivación. Muchas creéis en esto y apoyáis este tipo de iniciativas, con lo cual, si no lo habéis hecho ya, plantearos ¿qué puedo hacer yo por la asociación? ¿Qué creo que como mujer, como profesional en mi ámbito, me falta y puedo conseguir a través del apoyo de otras compañeras en la asociación? Desde la agenda de expertas van a intentar reforzar campañas de comunicación internas, acompañamientos en la inscripción. Vamos a intentar que se llegue a todos los ámbitos públicos e instancias públicas. En este orden de cosas, incluso esas 3 propuestas, ya veréis, yo me atrevería a decir que las podemos ampliar a muchas de las iniciativas de MSP. Pero no os las voy a contar todas porque quiero que visitéis la web, ¿de acuerdo? ¿Qué nos habéis dicho? Efectivamente, que estáis ahí para la asociación. Nos ha gustado, hemos tomado el testigo de lo que nos ofrecéis. Veis barreras, pero esas barreras no existen más que en vuestra cabeza. Eso es lo que tenemos que trabajar entre todas para eliminar. Las primeras que podéis convenceros de otra cosa sois vosotras mismas. Sois mujeres adultas, no necesitáis que nadie os diga nada. Sabéis los miedos que tenéis y podéis encontrar el camino para resolveros y haceros grandes. Hemos de, como asociación, mejorar la comunicación y el acceso a las oportunidades, pero tenéis grupos de trabajo que estáis desaprovechando. El grupo de comunicación es absolutamente relevante y os necesita. Pilar Moreno está haciendo una gran labor para difundir todos los eventos, pero si vosotros apoyáis ese grupo, o al de networking, o al de socias, será mucho más potente y podrá llegar mucho más lejos. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Y no hacemos más porque estamos buscando voluntarias, os estamos buscando a todas y cada una de vosotras. Vamos a intentar implantar un canal de WhatsApp porque ya hemos visto que los firewalls en las cuentas de correos institucionales hacen que nos lleguen los mensajes. Pensáis que nos olvidamos de vosotras, pues no, es la tecnología. Vamos a poner en marcha un canal de manera que no habrá, ya sabéis cómo funcionan los canales, es un ebook, publicaremos ahí todo lo que se difunda a la vez por correo electrónico. El grupo de comunicación busca voluntarias para poner en marcha un newsletter trimestral. Recogeremos todos los eventos, la información de interés para las socias de la asociación, siempre que haya musculatura detrás para sacar ese boletín. Sería un gran proyecto en el que estamos muy involucradas. También queremos poner en marcha desde el grupo de networking, lo digo porque toda la que crea en alguno de estos proyectos o en alguno de los que no hemos nombrado pero habéis propuesto, tenéis de contacto el correo de la asociación info@mujeresenelsectorpublico.com. Ponéis en el asunto el concepto en el que queréis participar, pues sea newsletter trimestral o evento temático. Ahora os explicaré webinar madrinas y contamos con vosotras. La responsable se pondrá en contacto y empezará a trabajar con vosotras. Eventos temáticos, ¿qué queremos hacer? Pues todo ese conocimiento que habéis dicho que podéis transferir a otras compañeras, vamos a intentar sacar eventos sobre un tema en concreto en que una compañera compartirá su conocimiento y podremos plantearle dudas. De esta manera nos acompañamos profesionalmente y creamos comunidad.
Y por último, el webinar Madrinas. Es una iniciativa que ya existía y que vamos a retomar. Vamos a apoyar a las nuevas socias, vamos a explicarles cómo pueden utilizar la agenda de expertas, para qué está la web, para qué existen los grupos y, cómo no, los comités territoriales que realizan una función absolutamente esencial de vertebración de la asociación. Y en este orden de cosas, pues agradeceros realmente todo el valor que volcáis en las encuestas, todo lo que nos ofrecéis y sobre todo que creáis en este proyecto, y os animamos a compartirlo con nosotras. Muchísimas gracias por todo. No tenemos mucho tiempo, pero... Vamos a intentar resumir. Vale. Bueno, llegamos al final de esta jornada del Congreso. Realmente ha sido una jornada intensa, inspiradora y sobre todo muy, muy necesaria. Hoy no solamente hemos escuchado ponencias y compartido experiencias. Hoy hemos confirmado algo muy importante, que el liderazgo de las mujeres en lo público no es una excepción, es presente y sobre todo es futuro. A lo largo de todas las mesas hemos hablado de transformación, de responsabilidad, de innovación, de igualdad y también de valentía, como han dicho las compañeras en la mesa de la crisis, en las emergencias. Sí, de valentía, porque liderar en lo público implica muchas veces abrir camino, incluso todavía cuando quedan barreras por derribar. La primera gran reflexión nos la dejaba la ponencia Marco, Sembrando Futuro, Impulso STEM para transformar. Hemos entendido que hablar de STEM no es solo hablar de tecnología, ciencia o innovación, es hablar del modelo de sociedad que queremos construir. Porque el talento no tiene género, pero sí necesita oportunidades, referentes y espacios donde crecer. Nos llevamos una idea poderosa: el futuro no se improvisa, se siembra. Y se siembra desde la educación, desde las instituciones y también desde el compromiso individual de cada una de nosotras. Quizá una de las preguntas más importantes que nos llevamos hoy sea precisamente esa: ¿qué semilla vamos a plantar a partir de ahora? También hemos comprobado que la igualdad puede y debe convertirse en una herramienta práctica de transformación pública. En la mesa de contratación y cláusulas de igualdad hemos visto cómo la contratación pública puede ser mucho más que un procedimiento administrativo, puede convertirse en una palanca de cambio social. Pero para que esto funcione no basta solo con que la norma exista, hace falta, como hemos visto y como nos han contado, voluntad, formación y profesionales capaces de detectar dónde pueden incorporarse esas medidas y cómo garantizar que realmente se cumplan y pasar del pliego al hecho. Porque transformar lo público también significa revisar cómo contratamos, cómo decidimos y qué valores impulsamos desde lo público. Otra de las ideas que ha atravesado el Congreso ha sido la importancia de crear puentes. La mesa sobre sinergias de liderazgo entre administración y empresa nos ha dejado claro que el liderazgo femenino aporta formas de gestión especialmente valiosas en contextos complejos. La escucha activa, la visión transversal, la capacidad de mediación o la construcción de consensos no son habilidades secundarias, son competencias estratégicas. Hemos escuchado trayectorias muy distintas, pero con un punto en común: la necesidad de construir espacios de colaboración entre lo público y lo privado desde la integridad y el compromiso. Y también una idea muy inspiradora, que muchas veces el verdadero cambio comienza cuando una mujer decide dar un paso al frente y abre el camino para muchas otras. La gestión de la crisis ha sido otro de los grandes temas de esta jornada. En la mesa dedicada a la gestión pública ante la incertidumbre hemos escuchado experiencias reales y prácticas reales que nos han recordado lo fundamental. Las crisis ponen a prueba las instituciones, pero también revelan lo mejor de nosotras mismas, de las personas que lo sostienen. La preparación, la coordinación, la planificación, el liderazgo han aparecido como elementos esenciales para responder en momentos de máxima dificultad. Pero además hemos visto algo muy humano, sobre todo, el valor de la experiencia compartida, el trabajo en equipo y la capacidad de adaptación. Porque gestionar lo público en situaciones de crisis no consiste únicamente en tomar decisiones rápidas, consiste en cuidar, en acompañar y mantener la confianza de la ciudadanía. Y hemos cerrado el recorrido con una mirada imprescindible: el liderazgo de las mujeres con perspectiva jurídica.
Los datos muestran que las mujeres tienen hoy una presencia muy importante en el ámbito del derecho, la universidad, la judicatura o la investigación. Pero también hemos comprobado que presencia no significa liderazgo visible ni igualdad real. Hemos hablado de techos de cristal, de suelos pegajosos, de la dificultad para acceder a determinados espacios de decisión y también de cómo la perspectiva de género mejora la calidad del derecho, de las instituciones y de las respuestas públicas. Nos quedamos con una conclusión clara. Se ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, sí, pero todavía queda camino por recorrer. Y precisamente por eso encuentros como este siguen siendo tan importantes. Si algo hemos aprendido hoy es que el liderazgo femenino en el sector público no responde a un único modelo. Hay liderazgos técnicos, también nos hemos encontrado académicos, jurídicos, políticos, gestores e innovadores, pero todos comparten algo esencial: el compromiso con el servicio público y la voluntad de transformar la realidad desde dentro. También nos llevamos una certeza muy valiosa: nadie transforma sola. Las redes, la colaboración, la mentoría y los espacios compartidos siguen siendo fundamentales para avanzar. Y este congreso precisamente ha sido esto: un espacio para encontrarnos, reconocernos y recordarnos que el talento compartido multiplica el impacto. Queremos agradecer profundamente a todas las ponentes, moderadoras y participantes por la generosidad con las que han compartido todas sus reflexiones y enseñanzas. Gracias también a todas las personas asistentes de aquí y las que están siguiéndonos en casa por todas las ideas que han compartido en las conversaciones. Y gracias especialmente a la Asociación de Mujeres en el Sector Público por impulsar un encuentro que no solo visibiliza referentes, sino que contribuye activamente a construir una administración más igualitaria, más innovadora y más humana. Y nos vamos con muchas ideas. Nos vamos con muchísimas ideas, pero después de las conclusiones llega el momento de la clausura oficial del Congreso y para ello contamos con nuestra presidenta, Carmen Seisedos. Cuando quieras. Ahora veréis por qué cuento con Pili Batet. Bueno, hemos llegado al final de este congreso, nos vamos cargaditas de energía, de ideas. A mí me han propuesto ya 2 grupos más, yo no digo nada. Los quiero a final de, como mucho a final de junio, ¿no? Sí. Vale. Bueno, estamos aquí las dos porque Pili Batet y yo somos parte de las fundadoras de MSP y vamos a necesitar a la otra fundadora que está aquí a nuestro lado, que es Conchi Campos. Un aplauso para ella. Sí. Ella es la que lo ha liado todo y no se va a ir. Simplemente no es la presidenta ya, pero va a estar ahí, va a seguir acompañándonos, ¿verdad que sí? Conchi. No lo tiene preparado. Allá arriba. No lo tiene preparado. Mira, hemos preparado un pequeño vídeo. María Jesús, vídeo 1. Quiero agradecerte todos estos años, desde 2018, en el que me llamaste para crear ese primer embrión con 9 magníficas mujeres. Y quiero agradecerte todos estos años, tu liderazgo, tu estilo, tu forma de liderar, representándonos cuando nos tenías que representar, pero abriendo la puerta para que otras mujeres también estuvieran en los lugares donde debían estar, en los lugares donde se toman decisiones, en los congresos, en los espacios. Muchas gracias personal y colectivamente. Tú siempre serás nuestra primera presidenta de Mujeres en el Sector Público. Hola Conchi, queremos hacerte este pequeño homenaje porque fuiste la impulsora de la asociación, tuviste una gran idea. Has sido una gran presidenta, dejando una huella muy especial en todas nosotras. Para mí ha sido un orgullo acompañarte desde el principio en este proyecto.
el camino compartido ha sido muy enriquecedor, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y además me ha regalado algo muy valioso, una buena amiga. Muchas gracias por todo. ¿Quién me iba a decir a mí, Conchi, hace 10 años que de tenerte como referente en el estudio de mi posición a secretaria interventora estaría hoy aquí hablando ante centenares de mujeres poderosas del sector público para agradecerte tu extraordinaria labor como presidenta de la Asociación Mujeres en el Sector Público? Eres una referente que ha abierto puertas, una compañera que nos ha mostrado el camino. Desde hace 6 años soy vocal de la Junta Directiva de Mujeres en el Sector Público y he tenido la posibilidad de aprender de tu extraordinaria capacidad de liderazgo, de tu empatía en la gestión de equipos. Solo podemos darte las gracias. Querida Conchi, cuando me acuerdo de ti, me surge una palabra, en letras mayúsculas: gracias. Gracias por crear nuestra asociación junto con otras compañeras, tener la idea, consolidarla y elevarnos muy alto al lugar que hoy ocupamos en este panorama nacional para la defensa de la mujer en el sector público. Gracias también por aquella primera llamada cuando me dijiste: Ana, únete, y yo me uní sin ninguna fisura ni dudas. Gracias también por haber demostrado que se puede llegar muy lejos. Y gracias también porque, en palabras de tu paisana Rosalía de Castro, hiciste lo que ella dijo en unos versos: arriba todas, rapaciñas do lugar, que o sol y aurora sa vos ven a despertar. Espero haberlo pronunciado bien, queridas compañeras de Galicia. Muchísimas gracias por todo y por tanto. El reconocimiento a Conchi Campos tiene que tener la palabra gracias. Gracias, Conchi, por todo tu trabajo, todo el esfuerzo que has hecho siempre en los dos ámbitos que nos unen, que es la administración local, como secretaria de ayuntamiento, y en tu labor inmensa y siempre apoyando el ideal del liderazgo femenino como presidenta tantos años desde la fundación en la Asociación de Mujeres del Sector Público. Gracias por enseñarnos cómo es el camino correcto y enhorabuena por tu nuevo nombramiento. Lo primero que me ha venido es la primera vez que nos conocimos personalmente, ahí por el 2019, en el local TIC, donde yo creo que nos has dejado una huella y un legado imborrable, porque nos has marcado camino y sobre todo por tu capacidad de trabajo, tu gran dedicación y tu compromiso con esta causa, ¿no? de lo que trabajamos desde Mujeres en el Sector Público. Simplemente darte las gracias. Para mí conocerte ha sido un antes y un después, y es así. Y bueno, sé que seguiremos viéndonos. Ahora vas a nuevos menesteres muy importantes para todas y para todos. Y bueno, sé que seguiremos teniéndote muy cerca y pudiendo contar contigo. O sea que muchas gracias, Conchi. Seguimos. Siempre digo que debemos tener mujeres referentes para visualizar que podemos llegar a donde queramos. Tú, Conchi, eres para mí una gran referente, no solo por lo que has aportado y aportas a la Asociación de Mujeres en el Sector Público, que es otra red de mujeres referentes, sino por lo que me has aportado a mí en lo personal. Muchas gracias por tu generosidad y te mando un abrazo. Has puesto de relieve el talento de muchas mujeres. Has abierto puertas, creado redes, cambiado referentes y nos has enseñado que liderar también es cuidar y que la igualdad real se construye impulsando a otras. Gracias, Conchi, por el legado que nos dejas en Mujeres en el Sector Público y por todo lo que ha significado para mí. Como no podía ser de otra manera, te vamos a dar una cosa que no conoces.
una dona, pero es una dona muy especial. Pero no como tú. Muy especial. Y estas flores, esas muy especiales. Ahora quién habla. Ahora quién habla. Una foto. Bueno, respiro. Gracias. Realmente no tendría que decir nada más. Gracias. Llevo todo el día sentada ahí arriba y ha habido momentos en los que me han venido las lágrimas a los ojos porque digo, madre mía, lo que son estas mujeres. Esto es espectacular. Sois espectaculares. Creo que la vida me ha dado muchas cosas buenas, pero si me ha dado un regalo es poder participar en la creación y en la puesta en marcha de esta asociación. Gracias a las 2 supervivientes de aquel domingo de mayo, que no se me olvidará en la vida, a todas las que han estado por el camino y a las que están hoy aquí. Pero gracias a todas vosotras. No lleváis todo el día aquí, no me quiero entretener mucho. Tengo que decir que, como sabéis, he dejado la presidencia de la asociación pues, por otros motivos que lo tenía que hacer, pero me preguntaba el otro día una compañera en Madrid, me decía, oye, ¿tu criatura? Y decía, mi criatura, porque para mí la asociación que es nuestra también será siempre un poquito mía. Evidentemente, desde la posición en la que estoy ahora, seguiré intentando ayudar a conseguir la igualdad real. Y lo que sí os pido es que lo hagáis vosotras, que miréis a vuestro alrededor. Siempre habrá una compañera a la que podéis arrojar un poquito de luz, porque ella no brilla todo lo que debería de brillar. Que le deis oportunidades a compañeras jóvenes y no jóvenes, ¿no? Parece que siempre solo hay que darle oportunidades a las jóvenes, y como yo ya voy teniendo canas bastantes, ¿no? Pues digo, oye, que a las mayores también hay que darnos oportunidades, ¿no? Pero sobre todo que creáis en vosotras, que nada ni nadie, mujeres u hombres, o las circunstancias os hagan pensar que no podéis. Ayer decía nuestra presidenta, ¿no?, que si se contaran cuántas horas dedicamos a los cuidados, ¿dónde estaría el PIB? Es verdad, somos también responsables de dar un paso al frente, y ahí es algo que he hecho a lo largo de todos estos años, lo hacía antes y lo hago ahora, y lo seguiré haciendo. Tenemos que dar un paso al frente, tenemos que decir sí, tenemos que salir, tenemos que escribir, tenemos que estar en las referencias. Hoy decía el director del INAP que vamos a sacar una nueva edición, porque no estamos dentro de lo que se escribe, no estamos en las cátedras, no estamos, hay que estar en los lugares, porque somos la mitad de la población. Así que, bueno, no quiero, como digo, entretenerme mucho, solo decir que desde ese domingo de mayo del 2018 la asociación ha sido una parte importantísima de mi vida, lo seguirá siendo, porque yo siempre decía que yo era una socia más, porque alguien tiene que ser presidente. Ahora no, que Carmen ejerce mando en plaza, bueno. Tuve una gran suerte, lo comentábamos hoy precisamente, porque tampoco teníamos demasiada relación y nos conocíamos muchísimo. Me propuso su incorporación Ana Báez, nuestra queridísima Ana Báez, y la verdad es que fue de las mejores decisiones de mi vida, ahora que no me escucha mi marido, sobre todo, de las mejores decisiones de mi vida, porque siempre he dicho que a lo largo de todos estos años Carmen ha sido la presidenta de verdad, tejiendo redes, la conocéis, y los que no la conocéis tenéis que conocerla porque es una persona maravillosa, todas ellas y todas vosotras, pero como presidenta estoy segura de que llevará a la asociación a cotas extraordinarias, que seguirá trabajando con esa mentoría que la verdad es que no hago más que escuchar palabras de agradecimiento. Todas las que no habéis estado en el programa de mentoría y podéis estar, meteos, hacer oratoria, aprovechaos de la oportunidad de estar en una asociación como esta, donde hay tantas manos tendidas, tantas compañeras, y sigamos dando visibilidad a todo el talento que hay de mujeres en el sector público. Si alguna de las que estáis aquí no sois socias, asociaros. Al fin y al cabo, con muy poco hacemos mucho, y quiero agradecer también, porque es debido al Comité Territorial de Valencia, el gran trabajo que han hecho. Han hecho un trabajo extraordinario, un aplauso.
Y yo solía, cuando hacía las inauguraciones de los congresos, pues siempre buscar una frase, y hay muchas que me han gustado, pero hay una que creo que refleja muy bien lo que nos pasa y lo que debemos de intentar cultivar como mujeres del sector público, de Emily Dickinson, que dice: ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. Así que os animo a todas a poneros en pie, a mirar a vuestro alrededor y ser conscientes de lo mucho que valéis. Otras personas también valen mucho, pero vosotras también. Ni síndrome de la impostora, ni nada. Así que poneros en pie y conocer vuestros méritos. Muchas gracias por todo. Bueno, nos falta una cosa. Nos gustaría que todo el comité organizador de Valencia, que han hecho horas, hemos hablado por la noche, por la mañana, sobre todo por la tarde-noche, no han parado. Entonces, nos gustaría que subierais, por favor. Queremos que subáis aquí y agradeceros todo el trabajo que habéis hecho. Bueno, vale. Ana. María, sí, ven aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Falta ahora un vídeo muy cortito que traemos en primicia, que no se puede quedar aquí. Tenemos que continuar, entonces vamos a poner un vídeo anunciador de dónde va a ser el próximo congreso. Es muy breve, Hola lo a todas, ponemos. soy Raquel Vega, primera teniente de alcalde de La Rinconada. En primer lugar, daros la enhorabuena por la organización y el desarrollo del congreso en Valencia. Ahora necesito dirigirme a todas las mujeres, a las presentes y a las que llegará mi mensaje, a todas las mujeres que trabajáis, que trabajamos en y para la administración pública. Mujeres que cada día hacéis que nuestras instituciones funcionen, que nuestras comunidades avancen y que los servicios públicos lleguen a quienes más los necesitan. Sé que muchas veces nuestro trabajo es callado, exigente y lleno de retos, pero también sé que está lleno de talento, compromiso y una enorme capacidad de transformar la vida de las personas. Y eso merece un espacio propio, un espacio para encontrarnos, escucharnos y crecer juntas. Por eso quiero invitaros a un encuentro muy especial que celebraremos en La Rinconada el próximo 14 de marzo de 2027. La Rinconada, enclavada al norte de Sevilla, en plena vega del Guadalquivir, es una ciudad con una identidad profundamente ligada
a nuestro territorio, un lugar estratégico, abierto, dinámico, que conecta tradición, modernidad, desarrollo y compromiso con lo público. La Rinconada quiere representar lo mejor del municipalismo de Andalucía, una ciudad pionera en políticas públicas innovadoras, comprometida con la igualdad de oportunidades y reconocida por una gestión cercana, eficiente y ejemplar al servicio de la gente. El Congreso será un punto de reunión para mujeres del sector público de toda España, un lugar para compartir experiencias, aprender, inspirarnos y construir redes que nos fortalezcan. Tendremos conversaciones profundas, talleres prácticos, testimonios de mujeres que están liderando cambios reales y espacios para conectar desde lo profesional y lo humano. Queremos que al cerrar este congreso salgamos con nuevas ideas, nuevas aliadas y una energía renovada para seguir impulsando lo público en clave de género. Si formas parte del sector público, este 9º congreso es para ti, para tu voz, tu experiencia y tu visión. Te animo a reservar la fecha, a compartirlo con tus compañeras y a venir a vivir algo que estoy segura será transformador. Nos vemos en La Rinconada el 14 de marzo de 2027. Te esperamos. Pues ya sabéis, ponerlo en agenda y continuamos, que ya estamos acabando. Y ahora sí, queridas compañeras, el 8º Congreso de Mujeres del Sector Público llega a su fin. Nos vamos con nuevas ideas, nuevas alianzas y sobre todo muchísima energía para seguir transformando lo público desde dentro. Gracias al equipo de CaixaForum Valencia y en especial gracias a todas vosotras por la maravillosa energía que habéis aportado al Congreso. Y también gracias a nuestra dona virtual que nos ha acompañado con su encanto durante toda la jornada. Dona. Adelante, Dona. Y ahora ha llegado el momento de despedirnos con mucho amor. Bueno, pues aquí ya nos quedamos. Y bueno, recordad que la experiencia no termina aquí, que vamos ahora a atravesar el espejo visitando la exposición Los mundos de Alicia, soñar en el País de las Maravillas. Vamos allá bailando todas con la dona y hasta el año que viene. Hey, hey, teach me how to do it, hey. Baby, like smoke, what? Can you teach me how to do it? You know why? Cause all the bitches love me. All I need is a beat that's super bumpin'. And for you to back it up. Hey, hey, teach me how to do it, hey. Baby, like smoke, what? Can you teach me how to do it? You know why? Cause all the bitches love me. All I need is a beat that's super bumpin'. And for you to back it up. Hey, hey, teach me how to do it, hey. Baby, like smoke, what? Can you teach me how to do it? You know why? Cause all the bitches love me. All I need is a beat that's super bumpin'. And for you to back it up. Hey, hey, teach me how to do it, hey. Baby, like smoke, what? Can you teach me how to do it? You know why? Cause all the bitches love me. All I need is a beat that's super bumpin'. And for you to back it up. Hey, hey, teach me how to do it, hey. Baby, like smoke.